Hoy le voy a hablar de las instituciones. Las instituciones, ya he hecho videos sobre ese tema. Las instituciones gubernamentales son una extensión del gobierno en sí. Son un bastión político ideológico del gobierno. Las instituciones son la fuente de voto, son puntos electorales a favor del gobierno imperante en los regímenes democráticos. En los regímenes totalitarios, las instituciones son algo así como podríamos llamarle accesorio higiénico para lavar la cara del dictador, del presidente que dirige o del partido político que controla la nación. Las instituciones son dirigidas, orientadas, reguladas, asistidas, inspeccionadas, fiscalizadas por el mismo grupo de dictadura que la creó, es decir, por el propio gobierno. Entonces, en el lenguaje político de hoy, actual, la palabra austeridad es sinónimo de corrupción. Entonces, es lógico pensar que en esas instituciones creadas por el gobierno, inspeccionadas, reguladas, controladas por el gobierno, vayan a existir incoherencias de malversación o algo así por el estilo. Eso nunca ocurre. Para usted, desde mi punto de vista, las instituciones no favorecen al pueblo como tal, favorecen a una élite, favorecen a una ideología, favorecen a una política, favorecen a un grupo determinado dentro de la sociedad. Y para comprobarlo, usted solo tiene que hacer uso o parafrasear las 3 preguntas básicas del señor Thomas Sowell. La primera pregunta es, usted se pregunta si las instituciones son buenas, ¿comparada con qué? ¿Por qué usted afirma que las instituciones son necesarias y son útiles y son buenas? Hay que compararlas con qué. La segunda pregunta de Thomas Sowell sería, ¿cuál es el coste económico de mantener esas instituciones? Y lo más importante, ¿quién paga ese coste económico para mantener ese grupo de vagos e inútiles en las diferentes instituciones? Y si usted es una persona razonable, se dará cuenta que quien paga es el pueblo, es el humilde, es el trabajador, es el honesto que se encuentra en la base de la sociedad. La tercera pregunta sería, ¿a quién benefician las actividades realizadas por las instituciones, los mecanismos económicos y los logros alcanzados realizados por esas instituciones? Si es que existen y si es que son rentables, ¿a quién benefician? Y cuando usted responde esas 3 preguntas, usted se dará cuenta de que las instituciones no están para el beneficio del pueblo en general. Las instituciones como tal son grupos o son creadas, al igual que los sindicatos, como grupo de soporte político al gobierno rector existente, al gobierno tirano existente. Las instituciones, esa falacia que te hacen creer
de que son necesarias, de que son útiles y que son en beneficio del pueblo, y utilizan la demagogia, la falacia, la manipulación y los medios de comunicación para hacerte creer de que es importante tenerla bajo el control del gobierno, se basan en las siguientes frases. Te dicen que sin las instituciones, las importaciones, los recursos, las empresas no tendrían la oportunidad de desarrollarse dentro del país. Por tanto, no existiría un desarrollo económico, no existiría un desarrollo en el bienestar social y no existiría un desarrollo en el bienestar o en el equilibrio social sin esas instituciones. Te plantea también que sin las instituciones no son posibles realizar los derechos sociales, la justicia social, la igualdad social a la población. Sin las instituciones, también plantea, no habrá un desarrollo económico, no habrá un desarrollo social en esa sociedad. Pero llegan a la arrogancia de decirte que sin las instituciones no habrán justicia, no habrán leyes. Sin las instituciones no existirá la comunicación social. Hasta ese extremo llegan regímenes dictatoriales y regímenes con tendencia comunista que no son abiertos, que están en el closet. Y yo lo clasifico como gobiernos fluidos. Son gobiernos de género fluido que permanecen en silencio. ¿Se me entiende, verdad? Bueno, ahora te voy a mencionar como ejemplo en Cuba cuántas instituciones inútiles existen. Antes de eso te voy a explicar algo más. Las instituciones como tal son inútiles en una sociedad, como te dije anteriormente, porque representan un grupo sectario dentro de la sociedad. Y la sociedad está compuesta por millones de individuos que interactúan. Como la cadena de ADN, así somos cada simple individuo en la sociedad. Por tanto, es inmoral, es inhumano que aquellos que no pertenecen a ese grupo, a esa secta, a esa ideología, tengan que pagar lo que no quieren, lo que no aceptan, lo que no les gusta. Eso es inmoral, es abusivo. Ahí viene Runa. ¿Cómo? ¿Cómo, papá? Es inmoral y es abusivo. ¿Por qué? Porque las instituciones como tal, pertenecientes al gobierno, son instituciones que pertenecen a una ideología, a una política, como le dije anteriormente. Es decir, que son militantes dentro de la sociedad. Y la sociedad está compuesta por diferentes tipos de militancia, por diferentes tipos de religiones, por diferentes tipos de ideologías. Por tanto, repito, es inmoral que yo tenga que pagar o aceptar o comprar o soportar lo que no me gusta, lo que no me representa y lo que no me interesa.
y por eso surge el liberalismo. Ejemplo de las instituciones, como le dije anteriormente, que no se lo llegué a decir porque me faltaba extremo para decir. Ejemplo de las instituciones existentes en Cuba y muchos similares, con nombres similares que existen en otros países. En Cuba existen esas instituciones como tal, son justificadas con la justicia social, la igualdad social, el derecho y la equidad social. Esos son los argumentos que utiliza el dictador para mantener esas instituciones. Como le he dicho en videos anteriores, el dictador político sin justicia social, sin derecho social, sin igualdad social, sin equidad social, no es político, porque se le pierde el caldo de cultivo de donde poder robar y de donde poder mantenerse. Ok. Ejemplo de esas instituciones que son pagadas por los humildes y que solo benefician a los gobernantes en el poder en la República de Cuba. Ahí tenemos el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Hay un instituto que es de periodistas y artistas, no sé si se llama Instituto Cubano de Periodistas y Escritores de Cuba, que asocian también a lo de hay otra organización que ahora trataron de quitar, que organizaba la prensa como tal, el IP o IPQ, algo así, algo de la prensa. Bueno, pero también tenemos el Instituto de Información y Comunicación Social. Usted necesita un instituto para que informe, para sentirte informado y para que te comunique y para que te diga todo lo que usted no quiere oír, porque es para adoctrinarlo, mentirle, humillarlo y someterlo. Ese es el Instituto de Comunicación Social. Tenemos el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo. Y yo me pregunto, las investigaciones culturales, los institutos de comunicación, los periodistas, el personal de la prensa, no puede ganarse su salario con su propio esfuerzo, con la calidad de su servicio, con la calidad de lo que informan, de lo que dicen, de lo que sacan al aire, de lo que denuncian. Pero además de eso, existe el Instituto Cubano de la Salud, el CNC, dirigido por la Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que con todos estos institutos inútiles, porque son un bando de inútiles que solo adoctrinan, mienten, confunden a la población cubana. Y son a esas personas las que el pueblo y de algunas partes del mundo, en caso del CNC, ofrecen su dinero, pierden su dinero en semejante inútiles programas. En la sociedad cubana existe una calamidad social, existe una pérdida de valores en la sociedad. Esa pobreza marginal a la que te han sometido
dentro de la sociedad es a consecuencia de eso que te acabé de mencionar, de todos esos institutos que se roban el trabajo, el dinero, la productividad del pueblo. Existe también una clase líder como tal, que es la burguesía revolucionaria, que es la burguesía rectora. Y te estoy hablando en ese sentido, me refiero al Parlamento y a los miles de barrigones en las direcciones políticas en cada provincia y en cada municipio del país. Existe también la clase que ejecuta las acciones orientadas por la burguesía rectora. Y en eso tenemos el monopolio de la fuerza, que está compuesto por líderes, no por la base, no por los muertos de hambre que se meten a la policía por tener ropa y zapatos, no. Líderes de la policía y de la Fuerza Armada Revolucionaria. Esos son los que ejecutan el control de la sociedad a través del monopolio de la violencia, y a través también tenemos el monopolio legislativo, que pertenece y es controlado por la burguesía revolucionaria, que está en la cúpula. Tenemos también en la última etapa, la última fase, son los llamados revolucionarios confundidos, según el presidente de la República. Los revolucionarios confundidos son aquellos humildes, muertos de hambre, en la miseria, y que viven en la calamidad social, y que han vivido y viven a consecuencia de la política socioeconómica, ideológica y gubernamental durante esos 75 años. A eso se le llaman confundidos opositores, y que se le acusa de ser pagado por el enemigo, el mismo enemigo que le permitió entrar todo lo necesario para los hoteles, todos los carros y todos los lujos que tiene la familia Castro. El mismo enemigo que mantiene con vida o sobreviviendo, correctamente dicho, a la población cubana. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Hay que acabar con las instituciones, hay que acabar con el partido dictatorial y hay que acabar con el gobierno imponente en control de la sociedad.